¿Por qué si España tiene más árboles hoy que los que teníamos hace cientos de años nos estamos convirtiendo en un desierto? Hoy os voy a explicar esta paradoja de por qué, pese a que a día de hoy estamos con muchos proyectos de replantación y reforestación, parece ser que no estamos yendo de la dirección que queremos o incluso está siendo contraproducente. Así que quédate porque este vídeo va a ser muy importante. Este vídeo forma parte de la serie sobre la desertificación y es que a día de hoy estoy grabando un documental junto a mi amigo y botánico Marcos Matarredona sobre este tema y este documental saldrá pronto, así que suscríbete y sígueme en las redes sociales porque voy a ir dando información y además podrás enterarte de mis próximos vídeos que seguro que si quieres ver el documental sobre la desertificación te ayudará a entender perfectamente esta problemática. Así que vamos a hacer primero un viaje en la historia de España. Vamos a imaginarnos una España primitiva, una España que tiene su 100% de masa forestal. Así que vamos a poner aquí un contador de masa forestal que nos va a acompañar durante todo el vídeo. Vamos a colocar ese punto cero en la España prerromana, en la Hispania, porque cuando llegan los romanos, en el siglo V, España sufre su primera gran deforestación. Los romanos llegan a la península sabiendo que aquí había muchos metales, había vastas tierras y sobre todo podía ser el granero del imperio. Durante la estancia de los romanos en España se dedicaron principalmente a la extracción de la plata. Zonas montañosas como las Médulas, el León, reventaron literalmente para tener acceso a estos metales. Y es que también los romanos traían consigo una tecnología muy importante, que eran los altos hornos. Estos altos hornos eran hornos que llegaban a alcanzar temperaturas de más de 1000 grados, pero su único combustible era el combustible vegetal. Por lo tanto, utilizaron muchísima materia vegetal para llegar a este punto de fundición. También, evidentemente, España tenía unas tierras muy buenas para la producción del trigo, la producción de la vid y la producción del olivo. Por lo tanto, España se convirtió en una especie de despensa muy importante para el imperio y durante todo el tiempo que estuvieron aquí acarreó problemas para la deforestación de nuestro país. Tras marcharse los romanos de la península ibérica, la masa forestal que nos queda es de un 83% sobre la absoluta que hemos hablado anteriormente. Ahora pasamos con Alfonso X el Sabio, el famoso rey cristiano que estuvo a la cabeza de la Reconquista de España. La Reconquista de España evidentemente era una empresa muy cara y había que pagarla. Y teníamos en España un producto endémico que tenía mucho valor en el mercado europeo, que era la lana merina. Para proteger esta lana merina se crearon las mestas. Las mestas brindaron grandes derechos a los ganaderos. Allí por donde pasaban las ovejas no se podían rotular fincas ni siquiera bloquear los pasos. Además se deforestaron muchos bosques para que pudiesen pastar libremente. Además, sumado a que los musulmanes, durante su retirada, evidentemente practicaban una técnica muy conocida militarmente en aquella época, que eran las tierras quemadas, que era quemar los terrenos que iban a ser dominados por los imperios cristianos para que no pudiesen darle uso. Evidentemente, los bosques también cayeron dentro de esos incendios. Como la Reconquista se extendió por todos los rincones de España, esto afectó a toda la península. Para aquel entonces, en España solamente quedaba un 70% de la masa forestal. En 1492, como todos sabéis, se conquista América. Los reyes católicos tienen que proteger esta gran empresa, hay que perpetuarla como sea, y para ello se comienza con una construcción de barcos masiva. Los barcos que van a ir a América, los barcos que se van a dedicar a la comercialización de los productos de América y, lo más importante, que son los barcos que van a defender el Imperio español. Estos barcos tenían un coste altísimo, pero un coste altísimo también en materia forestal, porque un navío promedio costaba aproximadamente 3000 robles, árboles centenarios que tardan mucho tiempo en crecer. Pero es que había grandes barcos como la Santísima Trinidad de 140 cañones que necesitaban casi 5000 robles. O sea, la producción era masiva. Pero es que no estamos hablando de una tala muy grande, pero sí de una tala que requería de elementos de máxima calidad, que eran los árboles del género Quercus principalmente. El roble, la encina o el alcornoque son árboles muy importantes para la biodiversidad de nuestra tierra. Y claro, con la desaparición de estos árboles, allá donde no hayan estos árboles, va a perderse muchísima masa forestal, evidentemente. Para este entonces, en España solamente quedaba un 70% de la masa forestal. Pero es que ahora vamos con lo gordo, que son las desamortizaciones. Cuando el Imperio Napoleónico se va de España, comienzan las guerras carlistas por decidir quién va a ser el nuevo rey de España. Los gobernantes, para ganar votos, deciden hacer una estrategia muy interesante, que es donar las tierras muertas. Estas tierras muertas eran aquellas tierras que le pertenecían a la Iglesia, las cuales tenían un grandísimo dominio dentro de España y que no estaban siendo productivas porque había muchas tierras para pocos trabajadores de la Iglesia. Entonces deciden dárselas directamente o ponerlas en venta al pueblo para que el pueblo las pudiera amortizar. Es decir,
cuando un burgués recibía estas tierras, lo primero que hacía para sacar dinero rápido era talarlas para poder vender la madera. Y una vez taladas, esos terrenos los convertía en monocultivos. Claro, el monocultivo también es un problema para la biodiversidad, porque si solamente hay un tipo de árbol, solamente va a haber un tipo concreto de especies que quieran vivir en esa zona. Por lo tanto, claro, biodiversificadamente, en términos de biodiversidad, esto es un problema, claro está. Pero no solo nos quedamos con eso, sino es que además en España comenzaba la primera revolución industrial. Claro, esto requería una masiva tala de árboles para la construcción de fábricas, para conseguir carbón para hacerlas funcionar y también para construir casas en este pequeño éxodo rural de los pueblecitos a las ciudades o a las zonas donde había fábricas. Para este entonces, la masa forestal española la podíamos ubicar en un 30%. Ahora llegamos a 1935, donde el gobierno de la Segunda República se da cuenta de este problema y quiere atajarlo rápido y crear una ley, la Ley del Patrimonio Forestal del Estado, que pretende reforestar España. Pero claro, al año siguiente, España entra en guerra. Son 3 años de guerra, una guerra muy destructiva, una guerra de obuses, una guerra de bombas, una guerra de tanques que necesitan pasar a través de montañas y tienes que talar el bosque entero. Entonces, evidentemente, junto con la construcción de trincheras y la industria militar y armamentística que también requería de madera, esos 3 años son muy cruciales para el país, ya que España pierde un 5% de su masa forestal, dejándola aproximadamente en un 25%. Una vez terminada la guerra, España está completamente sola, ya no tiene apoyos internacionales. Y claro, eso a Franco, que era el gobernante de España en aquel momento, le es un problema porque comienza la época de la autarquía. España dependía únicamente de sí misma. Por lo tanto, las materias primas, y sobre todo la madera, son muy importantes mantenerla. Así que pone en vigor aquella ley de patrimonio forestal. El Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias se alza en el Monte del Pardo y está rodeado de viveros y plantaciones. Su Excelencia el Jefe del Estado inaugura este centro investigador dependiente del Ministerio de Agricultura, en el que se comprueba una vez más la especial atención que el Estado presta a los problemas forestales, helvícolas y piscícolas de España. El estudio y aprovechamiento de los suelos forestales se realiza con todos los elementos requeridos por la técnica y con gabinetes montados para cada especialidad. En 1941 se pone en vigor esta ley. El objetivo era repoblar con 6 millones de hectáreas. Para su momento era algo extremadamente ambicioso, pero es que lo loco es que en los años 70 casi se llegan a los 4 millones, es decir, estaba avanzando perfectamente. Para detener los materiales de arrastre en su fuente de origen, es decir, en las mismas laderas, se utiliza la repoblación forestal. Así se reduce el peligro de las riadas y se mantienen las corrientes en un nivel medio en el periodo de las fuertes lluvias, evitándose también la interrupción de las comunicaciones. Desde el fin de nuestra guerra, 1.250.000 hectáreas fueron repobladas. Esta cifra constituye un récord. Para ese momento, el gobierno español o los que estaban encargados de esta ley dicen, oye, pues vamos a empezar con la segunda parte del plan, que es empezar a plantar quercus. Pero claro, el quercus, como sabéis, tarda mucho tiempo en crecer y el Estado español no se podía permitir eso, porque claro, iba a dejar a España sin materias primas. Entonces se decide bloquear, no se continúa con el quercus, se mantiene con el pino. Entonces toda esta reforestación, que no lo he dicho anteriormente, pero es principalmente con pino y en el norte de la península es con eucalipto, se empieza a extender y claro, al no haber reemplazo y solamente ser pino, España digamos que se pinifica, lo cual es un gran problema. Pinos de 6 años, hermosos ejemplares que expresan con su esplendor vegetal la fecundidad de la tarea realizada. De hecho, España a día de hoy sigue ganando terreno forestal y es comprensible que muchos de vosotros penséis, pues oye, si España sigue ganando este terreno, es que está yendo bien. Pero la realidad es que no. Pero esto os lo voy a dejar para el siguiente vídeo de esta serie. Así que suscríbete porque en el siguiente vídeo te voy a explicar por qué la masa forestal de España no está siendo suficiente y nos estamos convirtiendo en un desierto verde. Y es que es evidente que tener pinos y eucaliptos no es la solución para todo. Pero quédate porque en el siguiente vídeo te lo explicaré. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante.